Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué gusto y es un honor para mí estar con ustedes. Soy su siervo, servidor, ministro Daniel Hernández Mayoral. Soy pastor del Templo Maranata, de la Iglesia de Dios Séptimo Día en Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo. Estoy para servirles, estoy a sus órdenes. Y quiero hoy compartir con ustedes esta escuela sabática que nos va a dar mucha luz sobre lo que es la honestidad a toda prueba. La honestidad. Yo le llamé o le puse por título también, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y que sería el subtítulo o el título alternativo de esta que se llama Honestidad a toda prueba. Esta es la lección número 11 y es para este sábado 13 de diciembre, en el cual vamos a trabajar sobre un pasaje que es Efesios 4, 17 al 32, donde se va a hablar acerca de la nueva vida en Cristo. Este pasaje nos narra varias cosas. En este pasaje se encuentra el famoso pasaje donde dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pasajes como este y otros más nos van a ir llevando de la mano acerca de saber lo que es la honestidad. Y el énfasis de la lección de este día es verdad o consecuencias. Ese es el énfasis. Bueno, el pasaje de Salmo capítulo 15, verso 1 y 2 dice que Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y que hace justicia y habla verdad en su corazón. Salmo 15, 1 y 2. Estos pasajes nos muestran acerca de lo que se requiere, vamos a decirlo así, como una persona que debe ser honesta. Ahora, nosotros tenemos como objetivo reconocer la honestidad como una práctica moral esencial y fortalecer la decisión de vivir conforme a principios básicos para promover un estilo de relaciones que refuerce la confianza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a reconocer y fortalecer. ¿Qué vamos a reconocer? La honestidad como una práctica moral esencial y fortalecer cómo, ¿sí? Tomando decisión de vivir conforme a principios bíblicos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, simple y sencillamente para promover un estilo de relaciones que refuercen la confianza. Porque si hoy en nuestros días lo que tenemos hoy es una falta de confianza, la credibilidad de los seres humanos se ha ido en pique, cada vez más bajo, ¿sí? Entonces, miren, hermanos, una de las cosas que nos hace hoy nosotros tenemos que ver es la honestidad. Y es que la honestidad exige el valor de decir siempre la verdad y actuar siempre con justicia. Nosotros sabemos acerca de Jesús, cómo le reprocha a los fariseos acerca de lo que hacen. Aunque digamos que los fariseos parecerá ser que tienen la razón, ¿no? Porque miren, ellos oran, diezman, ayunan, guardan el sábado, no dicen mentiras, etcétera. O sea, en pocas palabras, hacen todo correcto, como para la foto. ¿Sí? Y lo hacen muy bien. Sin embargo, Jesús los cuestiona y les dice el problema es que ellos se creían más rectos y se creían más obedientes que los demás, pero en su corazón, aunque en su corazón ellos agradecían no ser como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún dice como estos publicanos, según el pasaje de Lucas 19. ¿Sí? No es sencillo, hermanos, no es sencillo descubrir el mal interior. Pareciera ser que no, ahí está y son buenos ellos, pero hay un mal interior en nosotros. Bueno, en este caso, en todos. Y no siempre va a ser evidente. Así como maldad como tal no va a ser evidente. ¿Sí? Sí, muchos van a confiar tanto en sus propias acciones que se vuelven ciegos a sus verdades internas, a esa maldad, a esas intenciones, y no les preocupan ellas. Ahorita vamos a desglosar más este asunto de cómo nosotros nos podemos confiar en nuestras propias acciones, que se vuelven incluso, o nos podemos volver ciegos acerca de lo que nosotros tenemos con nuestras verdaderas intenciones. Esto lo vamos a ver ahí. Quiero nada más establecer antes un asunto. Esto, que la maldad se puede manifestar de forma abierta, como en quienes ocupan puestos de poder, provocan daños a gran escala, pero también se ocupan tras gestos de santidad o aparente santidad. ¿Se da cuenta? Hay algunos tipos de maldad, los cuales se manifiestan abiertamente, sojuzgando, oprimiendo, tratando mal, tratando las cosas no como personas, sino como objetos, y otras que dan una apariencia de santidad. Y pareciera que están bien, pero hermanos, las intenciones ocultas, ese es el problema. El asunto es, por eso le puse así, porque hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Lo que hacemos dentro, las motivaciones ocultas. Una de las motivaciones que Jesús le recriminaba a los fariseos, ¿cuál era?
todo lo que hace lo hace por motivos para verse bien delante de la gente, ¿sí? Para ser vistos de los hombres. No hagáis como hacen los fariseos, que van a orar en las plazas. ¿Y esto es para qué? Para que lo vean los fariseos. Demudan su rostro, oran, levantan las manos. Todo eso diciendo, para que lo vean. Y entonces ellos no solo demostraban eso, sino también, hermanos, ellos estaban de alguna manera también con eso desdeñando a la gente, así como no queriéndola. Los consideraban injustos, malos, perversos, y no eran dignos de nada. Entonces vean la doble intención que tenían los fariseos: ser vistos por los hombres y despreciar a los demás. Esto es un asunto que nosotros a veces pareciera ser que no nos toca, pero vamos a ver si sí o no. Entonces, hermanos, la maldad, de alguna manera, el corazón malvado siempre se va a incomodar con el éxito de las gentes. Y está el ejemplo que nos muestra la escuela sabática de Saúl, con el famoso que le llama a ellos el síndrome de Saúl. Pero bueno, no solo Saúl, ¿no? También hay otros ejemplos más. Pero en el caso de Saúl está bien claro el asunto. Él está viendo al joven David, ve cómo está despuntando. David hirió a sus 1000, ¿ok? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces a él empieza a afectar el éxito y como que ya no le gusta, y entonces empieza a tratar de tapar, de detener, de no permitir que él esté brillando. Esa es una de las razones que tiene. Entonces, el corazón de Saúl, hay una envidia por lo que está sucediendo. Y a veces pasa, hermanos, que nosotros a veces podemos pensar de otras personas: tu éxito me hace sentir inseguro. Y lo podemos ver no solamente en la cuestión de David y Saúl. O sea, ese es el ejemplo, pero hoy en día lo podemos ver de padres hacia los hijos, entre parejas, del jefe a sus empleados, de los líderes, incluso del pastor con sus allegados, con la gente que está con él. Cuando empezamos a ver a alguien que despunta, en lugar de ayudar, lo que hacemos, le metemos el pie. No, eso no se hace. O sea, casi no lo hacemos, ¿verdad? Pero miren, el corazón malvado, hermanos, siempre va a reducir al otro a objeto. No va a estar pensando en él como persona, sino va a ser no sirve, el otro, y empieza a utilizarlos así, nada más. Entonces, bien, hay un escritor que se llama Scott M. Peck, nos narra la escuela sabática, que ese escritor dice que el exceso de confianza en sí mismo es peligroso. Y él lo dice de esta manera: el mal no lo cometen las personas que dudan sobre si ellos tienen la razón. El mal está en este mundo, lo cometen los satisfechos, los fariseos de nuestro tiempo. Entonces, si estamos convencidos de nuestra propia justicia, va a obnubilar, a oscurecer, va a tapar, no nos va a dejar ver nuestros propios errores, porque estamos nosotros creyendo que nuestras propias justicias nos hacen sentir bien. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Entonces, tenemos entonces que la maldad del hombre está intrínseca, en él, está con él. Pablo mismo lo decía: hallo en mí esta ley, que queriendo hacer el bien, me resulta que hago el mal. Y cosas como esas, ¿no? Y podemos ver más, Jesús decía que en el corazón del humano siempre está la maldad. Lo vamos a ver más adelantito en otros pasajes. Pero en este sentido, entonces, como si estamos diciendo que estamos mal, bueno, ¿cómo sé que estoy mal? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo entender y comprender que en mi corazón hay maldad y mis motivaciones son negativas o malas? Bueno, simple y sencillamente cuando me comparo con la verdad, con la luz. Y en este caso necesitamos un parámetro más alto que el que nosotros tenemos, porque aquí nuestras propias justicias nos dicen que estamos bien, pero cuando nos comparamos con algo más grande, entonces podemos entender que no estamos del todo bien. Miren, yo tengo aquí, por ejemplo, mi teléfono, tengo una lámpara. Este teléfono que me regalaron es de esos huesos, es el que le llaman el Cubot o el King Kong. Y aquí en mi teléfono hay una lámpara que les voy a mostrar. Esta lámpara alumbra muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Ahora, fíjense bien, cuando nosotros tenemos, entonces les explico, cuando nosotros nos confrontamos con la luz no solo nos sirve para guiar, para iluminar el camino, sino también para confrontarnos. Porque ante la luz nosotros podemos quedar confrontados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros vemos ante la luz? Es como estar en una sábana blanca y le ponemos una mota negra. La sábana blanca va a denotar eso negro. Entonces, la luz, la palabra, lo que nosotros tenemos, Dios mismo que es luz, lo que hace no solo es alumbrarnos el camino, sino denotar lo que estamos mal.
nos confronta, nuestra conciencia se va a tener que confrontar con la palabra. Entonces, el concepto de luz remite a que tenemos un Dios santo, puro, justo, bueno y esplendorosamente santo, que es nuestro Dios. Ante eso, ¿sí?, que nosotros tenemos, que no es como los dioses, aquellos que son caprichosos, como los dioses griegos o los paganos, donde a veces están bien, a veces están mal. No, nosotros tenemos un Dios, un rey, un señor, que no es hombre para que mienta. Entonces, estamos entre la excelsitud de la soberanía de Dios en su plenitud total, santa, buena, justa, que no cambia, es inmutable, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, ante ese Dios, ¿cómo nos ponemos? ¿Sí? Él es la sábana y nosotros somos la motita negra. Entonces nos comparamos. El parámetro a seguir es altísimo. Y entonces nos damos cuenta que por muy justos que seamos, no somos nada delante de la presencia de Dios. Por eso se acuerdan del Salmo que les dije, Salmo que dice, el justo, ¿quién habitará en tu monte santo? El Salmo 15. ¿Quién habitará en tu santo monte? ¿Quién habitará en el monte de tu santidad? El limpio de manos, de corazón puro. Aquel que se confronta y sabe que está bien, que hace justicia, que obra con justicia. Por lo tanto, hermanos, si Dios no sabe para qué mienta, ese es el parámetro a seguir. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, fíjese bien, los judíos lo que hacen es afirmar, según el libro de Deuteronomio, el de Barín, que le llaman ellos, el Deuteronomio, ellos dicen que Dios es uno. Dios es uno. Esa es la fundación de su fe. El Deuteronomio lo dice. Entonces Dios es de una esencia y de una forma de ser. Y Él no va a cambiar. Él es perfectamente congruente con lo que dice, con lo que hace y con lo que siente. Entonces, lógico es que entonces, ante esa luminosidad de Dios, nosotros nos confrontamos y vemos que pues, su pureza va a denotar, hacer denotar que nosotros pues no estamos del todo correctamente bien. Luego entonces, hermanos, ejemplos como eso podemos ver a Isaías cuando se confronta con Dios, cuando ve la santidad de Dios, cuando ve esa gloriosa santidad, él dice, ay de mí que soy hombre pecador, que he visto mis ojos al Rey de Gloria. Sí, voy a morir, dice. Imagínense nada más cómo estaba. Entonces, en ese sentido, entonces aquí es donde nos vemos que esa visión de la gloria de Dios nos puede hacer a nosotros también tener el parámetro correcto, que es Dios, que es luz. Lo hace Isaías, lo hace Moisés en el monte, y cada que alguien se topa con Dios va a tener que medirse con eso, que es la santidad, y va a tener que decir si no lo soy. Entonces, la honestidad, pues ya como que ya no es nuestro sello de garantía, vamos a decirlo así. Porque todos los seres humanos, hermanos, tarde que temprano nos vamos a enfrentar. Todos tenemos áreas oscuras dentro de nuestro ser, ¿sí? En nuestra conciencia, entonces, ante la luz, como les había puesto en la lámpara, como esa sábana, ante eso, vamos a confrontarnos con eso y vamos a tener que ver que no somos, ¿sí? Entonces, la conciencia humana siempre se va a incomodar ante la palabra, siempre, ¿sí? Porque la palabra eterna lo va a confrontar con la realidad de lo que somos. Dice la Escritura en Juan capítulo 1 hasta el verso 14, capítulo 1, del verso 1 hasta el 14, dice que Jesús es la luz, Dios es la luz. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No soportaron la luz, hermanos. No la soportaron, no pudieron estar con él. Y esto, hermanos, describe lo que nosotros en realidad tenemos, lo que nosotros somos, ¿sí? Nuestras ambiciones, hermanos, internas, de nuestra propia importancia, nuestras fantasías de éxito, que queremos que sea ilimitado, o incluso saber si nosotros somos especiales o indispensables para salvar a otros, para ayudar a otros. Todo eso, hermanos, hace que nosotros podamos conocer las verdaderas intenciones que hay en nuestro corazón. Si lo que hacemos lo hacemos porque lo queremos hacer o porque así somos, o lo hacemos porque solo queremos que nos vean los otros. Hacemos nuestras propias justicias y entramos en el terreno del fariseísmo. Por eso les decía que la escuela sabática yo la titulé ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Ahora, si así sucede, entonces, nosotros tenemos que ver que si hacemos esto, si nosotros estamos aquí, entonces describimos el corazón humano como lo dice Deuteronomio, lo dice Marcos, que el corazón humano siempre está pensando en el mal, siempre, hermanos. ¿Sí? Eso pensaba el fariseo de sí mismo. Decía, yo soy justo, soy bueno, no soy como estos. Así estamos en el corazón. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es básicamente de lo que hacemos, sino del asunto es espiritual.
porque nosotros nos justificamos así, ¿no? Y Jesús declara lo que hay en el corazón del ser humano, la maldad, la mentira. Las cosas malas provienen del corazón, así total. Entonces, quiero que sepan eso, y nosotros lo tenemos que tener bien claro. Dios, hermano, nos ha dado una conciencia moral para que nosotros podamos, nos mantengamos siempre en conformidad con la voluntad de Dios. Lo podemos ver, por ejemplo, en Caín, que sabía que había hecho mal al matar a su hermano. Nadie le había dicho que estaba mal, no había ley. Él lo sabía porque dentro de él había una conciencia moral que lo guiaba a decir que esto está mal. Ahora, si eso sucede, entonces aquí el profeta Natán, cuando vemos la historia de David que adulteró con Betsabé, incluso mató a Urías, nosotros sabemos de esa historia, el problema básicamente, además de haber hecho eso, y que no era tanto, no tanto problema, sino la cuestión que él tenía, el problema que era es que él actuaba como si no hubiera pasado nada. Su conciencia estaba cauterizada. No, no, ¿qué hizo? Sus propias justicias lo nubilaron de tal manera que él creyó que estaba correcto. Incluso hasta lo que dijo, voy a casarme con ella, pobrecita, para rescatarla. Hermanos, no, hermano. Cuando Natán sabe esto, entonces él dice, voy a confrontarlo. Si le hubiera dicho a David directamente, tú estás mal, eres pecador, y eso que hubiera pasado, se hubiera defendido y hubiera dicho, no, y a lo mejor hasta le da duro al profeta. Cosas que no hacemos hoy, ¿verdad? Amén. Ahora, si así sucede, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa? ¿Sí? Nosotros podemos ver que en el caso del profeta Natán, ahí le cuenta una historia, le hace ver la luz a través de esa historia. O sea, prácticamente lo está parando frente a un espejo a David. Y cuando David ve el mal que hay frente a él, entonces en ese momento, ¿sí? Él se da cuenta, se confronta con su conciencia, con su interior oscuro, y entonces su conciencia no puede más que reconocer una cosa: he pecado contra él, ¿sí? ¿Usted cree que si pecamos así, si no habrá consecuencias si no damos lugar a la verdad? Claro, claro que la va a haber. Entonces aquí entramos a otro terreno. Cuando él se da cuenta, él tiene que entender que tiene que hacer algo, porque no solamente se puede quedar así. Entonces, la única manera de vencer el pecado es exponerlo delante de Dios. El pecado debe ser confesado, porque solo podemos superar aquello a lo que le ponemos nombre. Si no le ponemos nombre, no. Si no decimos pecado, perdona nuestros pecados, no, perdona este pecado, perdóname este pecado. Le tenemos que poner nombre para que podamos ser perdonados, lo tenemos que reconocer. El profeta David se lo dijo a David: tienes que reconocer esto. Este hombre tenía esto y hizo esto, por lo tanto tú dices que este hombre merecía la muerte, sí, pues este hombre eres tú. Porque teniendo todo, te fuiste por alguien que no debías. Ese es el problema. Entonces tú eres aquel hombre y aquel dice: pequé contra Jehová. Aquel hombre que reconoce su maldad y dice: pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, ante la confesión íntima al Señor, ¿qué pensamos nosotros? ¿Es buena? No. Es que debe ser, hermano. Entonces, ¿por qué a veces evitamos reconocer o reconocernos como pecadores? Sí, Dios al final de cuentas sabe todo, pero lo que quiere es que lo nombremos, que le pongamos nombre, para que entonces podamos ir hacia la sanidad. ¿Sí? Solo una conciencia sensible pudo reconocer sus manchas y percibir la sentencia de la justicia de Dios. Y eso es lo que debe suceder. Por eso David, cuando escribe el Salmo 51, que es hermanos, es el paradigma de todo hombre que debe arrepentirse, ¿cómo debe hacerlo? Él dice que ha pecado. He pecado, dice: ten piedad de mí conforme a la multitud de tus misericordias. Ten piedad de mí, oh Dios, borra de mí mi maldad. No me la tomes en cuenta, no retires de mí tu Santo Espíritu. Y empieza él a sentir cómo Dios empieza a perdonarlo. Y entonces dice: ahora declararé a los hombres tu justicia. Esto, hermanos, nos hace entender que, miren, no es que Dios no lo sepa, hermano, sino que quiere que nosotros nos arrepintamos y que digamos. Entonces, cuando hacemos esto, hermanos, cuando hacemos esto, empezamos a sanar. Tenemos que hacer la confesión. Por lo tanto, en la fe cristiana, hermano, nosotros sí, la confesión o hacer esto hace que tengamos comunidades sanas. Cuando nosotros reconocemos que hay mal intrínseco en nosotros, que esta maldad puede ser una maldad abierta o puede ser oculta, diciendo que somos santos y justos y buenos. Y esa maldad está en nuestro corazón porque así somos todos los seres humanos. Cuando lo entendemos y vemos que estamos mal comparados con la luz que es nuestro Señor, entonces entendemos esto, nosotros tenemos que reconocer, y reconocerlo es decir:
el nombre de nuestro pecado y además confesarlo delante de Dios, para que entonces tengamos comunidades sanas. Pueda así entonces formarse carácter y fortalecer la integridad personal, tanto personal como de la comunidad. Y en eso consiste. ¿En qué consiste, hermano? Bueno, lo que tenemos que hacer es que tenemos que practicar la verdad. Y eso es con el fin de forjar ese carácter íntegro. Practicar la verdad, o sea, decir la verdad, hermano. Y la verdad tiene bendiciones. Las bendiciones por la honestidad son estar bien delante de Dios, estar bien delante de los demás, tener confianza con los demás. Son bendiciones que se van dando. Y no las podemos soslayar, dejarlas a un lado. No, hermanos, tenemos que trabajar sobre eso. Por lo tanto, tenemos que renovar también. Dos, renovar la mente. Alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. De tal manera nosotros que vivamos, como dice Romanos 12:2, sin conformarnos a este mundo, a este ciclo, sino transformar nuestra mente con el Espíritu. Así tenemos que hacer. Entonces tenemos que pensar en qué partes de mi vida tengo que renovar, tengo que cambiar, tengo que hacer otra cosa, porque lo que estoy haciendo está mal. Y aquí es donde vamos a desarrollar algo que se llama honestidad. Miren, una de las cosas que daña la honestidad son las divisiones, es el conflicto, es el engaño, la mentira, y dañan lo que es la honestidad. Entonces tenemos que desarrollar la confianza y la cohesión, sobre todo con todos. ¿Cómo? Quitándonos todas esas cosas. En Efesios 4:25 al 32 nos dice que nosotros tenemos que hacer una serie de cosas o unas estrategias para poder hacer lo correcto. Y algunas de esas cosas puede ser desechar la mentira, ¿sí? Hablar la verdad cada uno con nosotros, ¿sí? Enojarnos, sí, pero no pecar. Tenemos que, si hurtábamos, no hurtamos más, o sea, dejar de hacer el mal. De eso se trata también. No darle lugar al diablo, ¿sí? No darle lugar al diablo. Este, que no se hagan de nuestra boca palabras corrompidas, o sea, tener una conversación genuina, real, que bendiga a los demás, hermanos. No contristando al Espíritu Santo, buscando lo que es necesario para la edificación mutua y que todos estemos bien, hermanos. Eso se trata, eso es lo que tenemos que practicar para que dejando tal engaño, la mentira, entonces podamos crear una confianza comunitaria que pueda ser una honestidad comunitaria, que pueda ser algo, un baluarte de nuestra iglesia. Eso es importante. Ahora, si luego entonces nosotros tenemos eso, entonces practicar la honestidad, hermanos, va a ser una clave incluso para nuestro testimonio, tanto personal como comunitario, para que vean la iglesia que sí, ahí hay un cristiano que está viviendo bien. Hermanos, para hacer eso entonces tenemos que vivir rotundamente en que nuestra palabra tiene que ser sí, sí o no, no, porque lo demás es pecado. No podemos vivir con ambigüedades. O digan sí o digan no, pero díganlo ya. Si va a hacerlo ya, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que vivir así, hermanos, en eso. Y así podemos entonces preservar la credibilidad del creyente ante un mundo escéptico, por lo que hoy nosotros tenemos el mundo escéptico. Ya hablamos de la verdad relativa, de cómo creemos en este, en aquello, etcétera. Todo eso que ya hablamos, bueno, hoy la gente está viviendo así. Es prácticamente el modus vivendi de la gente, vivir en la relatividad. Nosotros no. Cuando, por ejemplo, oficiamos una boda, yo siempre les digo a los novios y a los hermanos, hoy estamos ante un gesto profético. ¿Por qué? Porque hoy hay gente diciéndole sí al Señor, que sí creemos que esto es verdadero, que sí creemos en el matrimonio. Y hay gente que no está diciendo, no dice sí ni no. La gente está diciendo, vamos a vivir como podamos y como queramos, hasta contratos matrimoniales se hacen, nupciales, o no sé cómo le llaman. Entonces nosotros tenemos que ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que sentimos. ¿Cómo haces? Porque ahí está la sábana, ahí está la confrontación de la luz, la lámpara. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, primero hay que rendir cuentas en grupos pequeños confiables. ¿Mm? No grupos que anden ahí chismeando, no, no, no. No, 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 grupos confiables, con gente madura, con gente en la fe que ya tiene, de alguna manera, probada calidad y que sean honestos. O sea, esto es centro de grupos confiables, hermanos. No es solamente si necesitamos ese grupo, sino que además nosotros tenemos que forjar esos grupos, que sean confiables, ¿sí? Seamos quienes propicien estos espacios donde la gente pueda confesar. No solamente ir a espacios donde confesemos, sino que ser parte de esos grupos para confesión. Ahora, con eso entonces procedemos a lo que es la oración para pedir discernimiento y sabiduría, porque hay que entender la voluntad de Dios. Hay que manejarnos correctamente, ¿sí? Nosotros, hermanos, tenemos que ser congruentes y solo podemos encontrar la congruencia si tenemos la palabra de Dios viva y eficaz en nuestras vidas. De tal manera que ésta nos dé luz y que podamos guiarnos por medio de ella.
podamos ser congruentes. ¿Eh? Y así, entonces podemos hacer el ejemplo de testimonio, y no solo para los demás, sino para nuestras familias. Muchos de nuestros hijos, hermanos, no están creyendo en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no le estamos dando testimonio a ellos. Muchos de nuestros hijos dicen, pues, ¿para qué voy a la iglesia? Si mira, si tú nada más vas a pelearte, nada más vas a esto, vas a enojarte, vas a criticar a los hermanos, pues ¿para qué voy? En cambio, si nosotros decimos, si somos congruentes con lo que decimos, porque decimos, voy a la casa del Señor a adorarlo, y vas de repente a hacer eso, hermano, entonces estamos siendo congruentes. Si usted está diciendo, voy a la iglesia porque le sirvo a Dios, pues vaya a servir. Pero si va a ir a enojarse, no tiene sentido. No, vaya a servir, vaya a ser congruente con lo que está diciendo. Para entonces nuestros hijos van a ver que es bueno estar en el templo del Señor, que es bueno servirle al Señor, que es bueno hacer esto, que es bueno. Entonces lo vamos a ver. Si no, hermanos, entonces, ¿cómo hacemos? No necesitamos tener testimonios de fe que sean vibrantes y que nuestros hijos estén convencidos de ello, principalmente ellos, además de nuestra congregación. Por lo tanto, hermanos, yo les aconsejo lo que la conclusión dice. ¿Sí? Practicar la verdad es más que abstenerse de la mentira. Es un compromiso moral que refleja el carácter de Cristo. Fortalece el cuerpo de creyentes y muestra al mundo la libertad y la justicia que brotan de la palabra viva. Así que vayamos y hagamos la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.